Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a tres invitados: a Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo; Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo; y Daniel Fernández, director de Market Trends de la UFM. Gracias por estar en Razón de Estado. Vamos a hablar sobre la integración centroamericana. Estamos en un periodo de la historia en donde la globalización, el libre comercio está bajo ataque, está bajo cuestionamiento, y en ese contexto la pregunta ¿es pertinente hablar de una integración centroamericana, hablar de un bloque económico? Edgar, empezamos contigo. Sí, yo creo que la principal oposición al comercio, a la globalización, viene de los países ricos. ¿Por qué? Porque los países ricos lo que ven es pues la pérdida de empleos en el sector industrial, manufacturero, etcétera. Entonces, para ellos sí es una suerte de amenaza a sus clases trabajadoras el libre comercio. Afortunadamente, en este sector del mundo, donde somos países, digamos, con economías de ingreso bajo, pues no tenemos ese problema. Realmente el libre comercio nos favorece más a nosotros que a ellos en todo caso, y creo que eso cambia un poco la ecuación. Dicho eso, creo que Centroamérica tiene que entender que sus países, los que tengamos, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, somos países muy pequeños. Y para competir en la economía global con mercados tan grandes como China, India, Estados Unidos, etcétera, pues hace falta una integración bastante más agresiva que la que tenemos hoy. Y no digo algo que suene tan extraño. Si vemos África, por ejemplo, que es un continente que está también en crecimiento, pues África ya ha hecho un acuerdo de 34 países y pronto será un mercado común probablemente el más grande del mundo. Entonces, si África puede, con una diversidad de países, países en conflicto, países con diferencias de idioma, de religión, etcétera, para Centroamérica debería ser algo mucho más fácil. Somos países con una historia común, con el mismo idioma, con un antecedente de integración bastante más claro. Entonces uno tiene que entender que esa es la única salida para nosotros, ¿no? Daniel, cuando uno ve el PIB de Centroamérica en su conjunto, más o menos 270,000 millones, equivalente casi a lo que produce Chile, con una población mucho menor, digamos, que toda la región en su conjunto. La pregunta es, en este contexto, ¿es relevante lograr economías de escala, ser considerados un bloque económico más grande de lo que actualmente puede ser cada uno de los países individuales, o es irrelevante? Pues creo que puede ser relevante, pero sobre todo en la economía de escala lo que estamos buscando es con cuántas personas nos queremos coordinar en el mundo. Esta es la principal pregunta que nos tenemos que hacer. Si nosotros en Guatemala cerráramos completamente todas nuestras fronteras y solo intercambiáramos entre nosotros, pues intercambiaríamos entre 16, 17 millones de personas, dependiendo de cuánto salga también el censo, cuánto sea el censo realmente. Que todavía está en duda. Que todavía está en duda, efectivamente. Ahora, la pregunta es ¿con quién más nos queremos coordinar? No sé si es un tema puramente de economía de escala o de coordinación con el resto del mundo. Es decir, ¿con quién más queremos buscar ventajas competitivas y queremos intercambiar de forma beneficiosa para ambas partes? No estoy tan seguro de que a los países ricos tampoco les convenga el libre mercado. Les conviene y mucho. Puede generar shocks de corto plazo, sin ninguna duda, sobre todo a la gente de clase media baja, pero a ellos también les interesa bastante comerciar libremente. En cualquier caso, lo que nosotros tenemos que intentar como país o como región no solamente es integrarnos Centroamérica, sino intentar integrarnos en la economía del mundo, en las cadenas de valor del mundo. Es decir, nosotros podemos estar en la cadena de valor de los vehículos Toyota, ¿por qué no? Igual que la cadena de valor de vehículos de Toyota están en decenas de países. ¿Por qué no podemos ser nosotros los que hagamos los faros, los que hagamos las gomas de los vehículos o lo que fuere? En ese sentido, pues integrarnos en Centroamérica está muy bien, siempre que Centroamérica también se quiera integrar en el resto del mundo. Y esa es una diferencia fundamental respecto a lo que se intentó en los años 60-70, que fue básicamente un modelo de integración centroamericana en donde se cerraron las fronteras al resto del mundo. Eso no es lo que queremos. Queremos integrarnos, claro, pero abriendo las fronteras al resto del mundo. Totalmente, y abriéndonos al comercio con el resto del mundo. Y lo importante no es la integración política, es lo de menos. De hecho, los modelos de integración política parece que están fallando últimamente, sobre todo claramente, el claro caso el ejemplo es el de la Unión Europea, pero que la integración económica es muy satisfactoria, la integración política un poquito menos, es lo que ha generado mucha tensión dentro y lo que está haciendo que se rompa. Nosotros nos queremos integrar económicamente, es lo que ha fallado y lo que parece que empieza a funcionar un poquito mejor ahora en Centroamérica. Ya lo hemos hecho con Honduras, está por ver si lo vamos a terminar de hacer con El Salvador y si lo vamos a terminar de hacer todos los países. Pero más importante que eso, una vez que nos integremos, es que nos integremos en las cadenas de valor del mundo. Es decir, que no se quede Centroamérica integrado solamente él solito, como por ejemplo nos intentaron integrar los países del ALBA, sino que nos integremos con el mundo, como se han integrado los países de la Alianza del Pacífico, entre los cuales está Chile.
A ver, Dafne, nosotros tenemos los mismos años de intentar esta integración centroamericana, los mismos años, las mismas décadas que la Unión Europea. La Unión Europea ha sido exitosa, hay estudios económicos serios que indican que se han visto beneficiados tanto los países desarrollados de la Unión Europea como aquellos que estaban menos desarrollados, como muy bien lo hacía notar Daniel. Es decir, hay estudios contundentes que demuestran que todos los países que han integrado la Unión Europea se han beneficiado. Pero en Centroamérica, con tener un idioma común, con tener mucha de la cultura en común, no lo hemos logrado, y eso que iniciamos en el mismo periodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos fallado? El modelo de integración centroamericana se desarrolla bajo un sistema de regionalismo abierto. Esto significa que los países únicamente se suscriben a aquellos acuerdos en los cuales están dispuestos a participar. Esto significa, a su vez, que depende mucho de los presidentes que están en funciones dentro de los países, que cooperen, que se genere esa voluntad política para efectivamente desarrollarse e integrar ese modelo de integración, valga la redundancia. Al final de cuentas, esa ha sido una de las grandes limitantes para Centroamérica. Vemos cuando hay momentos de presidentes que tienen una inclinación hacia la integración, que se desarrollan los grandes y principales hitos del modelo de integración centroamericana, como en el año 2004, que es cuando se empiezan a desarrollar pues, políticas más contundentes, se empieza a desarrollar una estrategia y una hoja de ruta, y ahora nos encontramos nuevamente en ese periodo en el que tenemos presidentes al mando, como lo es Alejandro Yamatei y Nayib Bukele en El Salvador, que son presidentes que tienen esa voluntad política. Entonces, quizá el fracaso de la integración centroamericana hasta el momento ha sido efectivamente esa voluntad política que ha sido limitada por parte de los presidentes y que ahora estamos en un momento diferente. O sea, en todo caso, estamos viendo una institucionalidad tan frágil que depende del presidente que está de turno. Sí. En el caso de la Unión Europea, ¿cómo desarrollaron esa institucionalidad que pareciera que ha sobrevivido, digamos, a varios gobiernos de diferente tendencia, con excepción del Reino Unido, con lo que ha pasado recientemente, pero que en general todavía se sostiene? Yo creo que lo que pasa es que Europa tuvo la ventaja que comenzó la integración económica con la famosa Comunidad Económica del Acero y el Carbón, luego el mercado común y ya de último la integración política. Entonces fue un poco más fácil. Y no es que, como lo decía Dani, que la integración política no tenga problemas, porque las principales quejas respecto a la Unión Europea no vienen de la integración económica, sino justamente de la política. ¿Por qué? El Parlamento está muy bien, pero luego la Comisión Europea da la sensación de que no rinde cuentas, de que trabaja por sí sola, de que sobreregula todo sin ningún contrapeso democrático, etc. Y en Centroamérica lo hicimos al revés. Y después de que fracasó el mercado común, dijimos, bueno, hagamos una integración política, que es el SICA, y luego pues la integración económica viene solita con la ola de los 90. Y ahí creo que está el problema. Y lo peor quizás en el caso nuestro, comparándolo con Europa, es que por lo menos en Europa el Parlamento más o menos funciona, el Parlamento Europeo, mientras que en el caso centroamericano el Parlacén es un chiste desde su diseño porque ni siquiera toma decisiones vinculantes, y encima el sistema del SICA tiene el problema de que depende del presidencialismo. Si los presidentes no están de acuerdo, no se avanza, y eso tiene la agenda muy entorpecida. Y precisamente ese es el punto, Edgar. Digamos, la gente cuando piensa en integración centroamericana piensa automáticamente en el Parlacén y rechaza la idea. ¿Tiene que ir una idea necesariamente atada a la otra o no? Pienso que debería de identificarse cuáles van a ser las funciones y cuáles son las instancias que deben encargarse precisamente de gestionar todo este proceso de integración. Edgar ya lo decía, intentamos hacerlo a través de la vía política, no funcionó, y muchas de las instituciones que tenemos actualmente son instituciones políticas, pero tenemos también una institución puramente económica que se encarga más de aspectos técnicos y económicos, que es el CIECA, que es una institución que quizá no tiene la suficiente fuerza. Entonces, y que a propósito se le ha tratado de bajar el perfil. Claro, entonces la idea es que, como decía Edgar, se deje de un lado tanto la política y que se procure a través de ciertamente la voluntad política, pero de la mano de la economía, fortalecer esas instituciones económicas que van a permitir, al final de cuentas, hacer esa integración económica que es tan necesaria para dar el siguiente paso. Daniel, ¿realmente es posible lograr avances en el tema de la integración económica? Hablando, por ejemplo, de abrir las aduanas, de que haya un libre flujo de personas, de capitales, de bienes. ¿Es posible lograrlo sin esa parte, digamos, de creación de una institucionalidad política como el Parlacén, por ejemplo? Bajo mi punto de vista no solamente es posible, sino que es deseable no politizar la economía, en el sentido de que, bueno, simplemente ábrete al comercio y deja los temas políticos y de competencia entre legislaciones
descentralización política, que es lo que ha funcionado muy bien en la Unión Europea desde hace bastante tiempo, aunque eso ya desde el año 92 viene para el otro lado. Desde ese punto de vista creo que es lo mejor que puede ocurrir en Centroamérica, es decir, que vayamos probando diferentes modelos y en el que puedan circular libremente personas, capitales y bienes. En los últimos años, la integración económica ha sido un desastre prácticamente siempre en Centroamérica. Los últimos años ha avanzado en la buena dirección, al menos en 2 puntos. Desde el 2017 tenemos una integración económica con Honduras que está funcionando bastante bien. Las fronteras son mucho más porosas, pasan mucho más fácil tanto personas como bienes, aunque todavía está por ver y necesitamos muchos más datos y un periodo temporal un poquito más largo para ver cómo influye eso en el comercio, porque ya, por ejemplo, sabemos que 2019 no ha sido un buen año para el comercio en general en Guatemala, ni las exportaciones ni las importaciones han incrementado, y además las exportaciones y las importaciones con Honduras tampoco, lo cual ha sido bastante interesante, pero bueno, eso probablemente tiene una raíz un poquito diferente a lo poroso que es la frontera. Con El Salvador hay una voluntad política de hacerlo, lo estábamos comentando ahora. Esa voluntad política es posible, o yo esperaría que acabara en un tratado muy parecido, en una forma muy parecida de intercambiar con El Salvador, como ocurre con Honduras. Tenemos que recordar que El Salvador es nuestro segundo socio comercial. Nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos y el segundo país con el que más estamos vinculados es con El Salvador. Y el otro gran punto donde ha funcionado relativamente bien, aunque podría funcionar mucho mejor, es el mercado de energía eléctrica. Se quiso crear explícitamente un mercado único centroamericano y la verdad es que se ha creado una especie de doble mercado. Por un lado intercambiamos energía a los países del Triángulo Norte y por otro lado intercambian muy poca energía a los países que quedan por debajo de Nicaragua, intercambian Costa Rica y Panamá. ¿Esto ha funcionado? Sí, pero mirad, al final pasa un problema y o las élites de cada país tienen que estar dispuestas a querer competir con las del país de enfrente. Y eso es algo que aquí no gusta mucho. Pongo un ejemplo, en el caso del mercado eléctrico, tanto El Salvador como Honduras, pero sobre todo El Salvador, los generadores del Salvador, que son mucho menos eficientes que los generadores de energía eléctrica de Guatemala, están poniendo siempre constantes trabas a la exportación de energía eléctrica desde Guatemala a El Salvador. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente los están quebrando y los están obligando a competir. Y como te obligan a competir, algo que gusta mucho a las élites de estos países tan pequeñitos, o algo que no gusta, es la competencia. Esos son los problemas y eso es precisamente lo que tenemos que intentar superar. No sé si de una manera política o económica. Pero, a ver, aquí hay pareciera un desconocimiento, porque claramente, digamos, en este caso El Salvador o las empresas salvadoreñas pueden enfrentar esta competencia de Guatemala, pero hay que entenderlo que para esos mismos empresarios se le abre prácticamente un mercado muchísimo más amplio que el mismo Salvador. Entonces, la cuestión es que no lo ven. Y precisamente sobre eso, Edgar, aquí hay grupos de interés que les interesa mantener tal cual esta situación. Funcionarios en las aduanas, sectores, funcionarios públicos. ¿Cómo lidiar con eso y cómo prácticamente sortear ese obstáculo? Sí, se dice fácil, pero llevarlo a la práctica es un poco más complicado. La palabra clave siempre es voluntad política. O sea, eso es lo más importante, porque si no hay una decisión política de los presidentes de la región de decir, bueno, vamos a dar un paso al frente, hay un riesgo de que esto no se logre, porque siempre va a haber grupos de interés, tanto en el sector económico como en el sector político, que no quieran esa integración por distintas razones e intereses. Ahora, dicho eso, yo creo que es bien importante recalcar que los presidentes actuales que han mostrado voluntad integracionista, ya la conversación entre Yamatei y Bukele, por ejemplo, es muy importante, la Unión Aduanera con Honduras, etcétera, no tiene que quedarse en una simple, digamos, muestra de buena voluntad bilateral. Así que firmemos unos 4 o 5 tratados para hacer unas 4 o 5 cosas. Por cierto que hemos inaugurado las aduanas, la libre, digamos, a la Unión Aduanera muchas veces y no se concreta. Claro, entonces, digamos, lo importante aquí es voluntad política, sobre todo para concebir algo más trascendental que un acuerdo del cielos abiertos con un país, que está bien, es positivo y hay que hacerlo, pero llevarlo a un nivel más amplio de integración regional, justamente para terminar con esos sectores de interés que no han permitido una integración completa. Porque incluso con Honduras, que hay una unión aduanera, todavía tenemos un 3-4% de productos que no circulan libremente porque pues, hay sectores muy estratégicos que están en cuestión o porque no hay homologación en tratados de libre comercio. Entonces yo creo que ese es el factor a vencer, pero yo creo que sí hay condiciones especiales ahorita para que eso se dé comparado con otros momentos históricos. Hablemos de qué es lo que pasa si no logramos, digamos, este proyecto de integración centroamericana.
hay que decirlo, y a veces no estamos conscientes de lo pequeño que somos como países. Sudamérica, si hablamos de Brasil, es un país que puede ser 25 veces más grande que el propio Centroamérica, Argentina lo mismo, Colombia lo mismo, digamos, son países que tienen una escala impresionante. Si nosotros insistimos en seguir cerrando nuestras fronteras, en pensar como pequeños países, ¿es posible alcanzar el desarrollo o no, Daniel? No, es un poco lo que estaba comentando antes. No, completamente. O sea, claramente no, y un rotundo no. No podemos pensar que vamos a producir nosotros de cara adentro todo lo que nosotros necesitamos, que no necesitamos las economías de escala que estábamos comentando antes para acceder a mercados muy grandes. Si no conseguimos la integración centroamericana, pues tampoco es un gran problema. Nos podemos integrar en otras áreas económicas, lo estaba hablando antes, la Alianza del Pacífico es la más prometedora de todas, actualmente tiene cuatro miembros. Guatemala es posible, es un estado observador ahí dentro. Esta sí que de verdad se basa mucho en el libre comercio, tanto de cara adentro como de cara afuera, es decir, obliga a eliminar todos los aranceles. En cosa de 3-4 años eliminó todos los aranceles de los países miembros en un 92% y tiene previsto eliminar el 8% restante en los próximos 10 años, aunque eso lo podían haber hecho más rápido, pero bueno. Guatemala con Honduras pues ha eliminado el 70%. En realidad el 30% quedan con aranceles o con algún problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, más que Centroamérica, miremos a la Alianza del Pacífico, porque El Salvador también quiere estar en la Alianza del Pacífico y Honduras también. Claro, pero lo natural es pensar en estos 5 o 6 países que compartimos algo en común y que podríamos desarrollar incluso infraestructura. Eso sí, y que para infraestructura quizás sí. Resulta francamente ridículo que con un comercio intrarregional de más de 10 mil millones de dólares sigamos manteniendo las fronteras como las tenemos, la infraestructura como la que tenemos. Es decir, sí tenemos que seguir avanzando. Dafne, conclusiones. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Edgar, con varios de los puntos que plantea Daniel, pero principalmente este es un momento que probablemente no se repita en unos 10, 15 años. Este es un momento muy especial porque tenemos un liderazgo político contundente y aunque es muy deseable que las instituciones económicas sean el empuje, tiene que haber un liderazgo que permita convencer a todos los actores involucrados de que la integración centroamericana es el camino para el éxito. 30 segundos. 3 puntos. 1, tenemos una historia común, eso ya es una ventaja. Punto número 2, ya somos países abiertos de cara al mundo, entonces eso lo facilita. Y punto número 3, o sea, no va a ser una integración, digamos, cerrada. Y punto número 3, sí hay momentum. Hay presidentes que hoy podrían hacer posible esta integración. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. Esperamos que sea algo que se pueda concretar en los próximos meses, años, que, como ustedes muy bien mencionan, hay un contexto político favorable. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.